Buenas noches, mi nombre es Roberto Chica, soy de la Universidad Técnica Particular de Loja y el día de hoy voy a hacer una presentación con respecto al proyecto de vinculación que tenemos con la sociedad por parte de la universidad. El tema que tengo presente para hacer una explicación es respecto a la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Con respecto a la protección de las niñas, niños y adolescentes sobre su condición de vulnerabilidad respecto al ciberacoso, es claro que como sociedad enfrentamos nuevos retos frente a las condiciones actuales hacia el acceso a la información, sobre todo para los grupos mencionados. Hace una tarea más complicada por cuanto cada vez es más fácil interactuar de manera libre y sin seguridad para los niños y adolescentes, convirtiéndolos en blanco fácil para criminales. Con respecto a los derechos que asisten a este grupo vulnerable, empezaré citando a la Constitución de la República del Ecuador, específicamente con respecto a los derechos y acceso a las tecnologías de la información contemplados en el artículo 16 que me permitiré leer. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a, uno, una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. Dos, el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Artículo 19. La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. Artículo 347. Será responsabilidad del Estado. 8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas y sociales. Protección de datos de carácter personal. Artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República. Reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución y difusión de estos datos personales requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Artículo 92. Prescribe que toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en entidades públicas o privadas en soporte material o electrónico. Asimismo, tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Las personas responsables de los bancos de datos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá ser autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiere su solicitud, esta podrá acudir a juez, SAT o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados. Me permite mencionar estos articulados de nuestra Carta Magna conforme a que muchas formas de ciberacoso se relacionan con la información personal de las personas que han sido atacadas por cibercriminales con respecto al uso de su información sensible. Como su edad, hay que entender que los menores de edad no pueden ser utilizada su información con otros fines que los que no estén autorizados. De igual manera, igual con los adolescentes. Entonces, son derechos que se encuentran consagrados en nuestra Constitución, entonces se encuentran debidamente protegidos.
Con respecto a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, el artículo 1 dispone cuál es su objeto y finalidad. El objeto y finalidad de la presente ley es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto, regula y prevé desarrollo de principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela. Es decir, consagra todas estas garantías constitucionales antes mencionadas y podemos evidenciar que nuestros datos personales y sobre todo de un grupo vulnerable como lo son los niños y adolescentes se encuentran plenamente protegidos. Artículo 10. Sin perjuicio de otros principios establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, la presente ley se regirá por los principios de juridicidad. Los datos personales deben tratarse con estricto apego y cumplimiento a los principios, derechos y obligaciones establecidas en la Constitución, los instrumentos internacionales, la presente ley y su reglamento, y la demás normativa y jurisprudencia aplicable. Lealtad. El tratamiento de datos personales deberá ser leal, por lo que para los titulares debe quedar claro que se está recogiendo, utilizando, consultando, tratando de otra manera datos personales que le conciernen, así como las formas en que dichos datos son o serán tratados. En ningún caso los datos personales podrán ser tratados a través de medios o para fines ilícitos o desleales. Es decir, esta ley protege y garantiza cómo será el uso de los datos personales. Transparencia. El tratamiento de datos personales deberá ser transparente porque toda información o comunicación relativa a este tratamiento deberá ser fácilmente accesible y fácil de entender y se deberá utilizar un lenguaje sencillo y claro. Las relaciones derivadas del tratamiento de datos personales deben ser transparentes y se rigen en función de las disposiciones contenidas en la presente ley y su reglamento y demás normativa atinente a la presente. Con respecto a lo mencionado, es necesario señalar que muchas de estas disposiciones no se encuentran debidamente, dispuestas para el manejo de nuestros datos en lo que respecta a lo que son redes sociales, por cuanto damos inclusive una aceptación a que toda esa información sea manejada de otras, por parte de las empresas que manejan estas plataformas digitales. Es decir, no se está cumpliendo esta protección de datos personales porque muchas de esas bases de datos de información están sujetos, no sabemos cuál es la garantía y seguridad que están dando esos datos. Peor aún con niños y adolescentes que desconocen de estos aspectos y de todo el marco normativo que está alrededor de ellos. Por eso es responsabilidad tanto de sus padres, de sus tutores, representantes, el de explicar lo sensible que es el manejo de nuestros datos personales y sobre todo con niños y adolescentes que no tienen todavía la capacidad de entender lo sensible que es interactuar en estas redes sociales, en todas estas plataformas digitales. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, su finalidad. La finalidad del tratamiento deberá ser determinada, explícita, legítima y comunicada al titular. No podrán tratarse datos personales con fines distintos para los cuales fueron recopilados, a menos que concurra una de las causales que habiliten un nuevo tratamiento conforme lo dispuesto de tratamiento legítimo señalados en esta ley. Nuevamente, la ley es muy clara al determinar que el usuario debería conocer cómo va a ser el manejo de su información a terceros. El tratamiento de datos personales con fines distintos de aquellos para los que hayan sido recogidos inicialmente solo debe permitirse cuando sea compatible con los fines de su recogida inicial. Para ello, habrá de considerarse el contexto en el que se recogieron los datos, la información facilitada al titular de ese proceso y, en particular, las expectativas razonables titular basadas en su relación con el responsable en cuanto a su uso posterior, la naturaleza de los datos personales, las consecuencias para los titulares del tratamiento ulterior previsto y la existencia de garantías adecuadas, tanto en la operación de tratamiento original como en la operación de tratamiento ulterior prevista.
G. Confidencialidad. El tratamiento de datos personales debe concebirse sobre la base del debido sigilo y secreto. Es decir, no debe tratarse o comunicarse por un fin distinto para el que fueron recogidos, a menos que concurran las causales que habiliten nuevo tratamiento conforme los supuestos de tratamiento legítimo señalados en esta ley. Es decir, todas estas plataformas, todas las redes sociales deberían precautelar que se cumplen estas disposiciones legales dentro de la jurisdicción donde se aplica, cosa que realmente se evidencia que no sucede. Ahora me permitiré señalar las disposiciones contenidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Artículo 1. Finalidad. ¿Cuál es la finalidad del Código de la Niñez y la Adolescencia? Este código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos en un marco de libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y el ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia de la doctrina de la protección. Artículo 46. Prohibiciones relativas al derecho a la información. Se prohíbe: 1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y destinados a la niñez y adolescencia que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo y cualquier forma de acceso de niños, niñas y adolescentes a estos medios. Es decir, nuestro código contempla claramente cuál va a ser el tipo de contenido que deberían podrían tener acceso a los niños, niñas y adolescentes, pero es evidente que la misma Internet no tiene ningún filtro, no tiene ninguna regulación que permita de una manera efectiva que los niños, niñas y adolescentes sean vulnerados a través de contenidos inadecuados. 2. La difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes en horarios de franja familiar y en publicaciones dirigidas a la familia y los niños, niñas y adolescentes. Con respecto a esto, ahí podemos evidenciar que en este caso la norma es un poco ya antigua, porque habla más de lo que se verá en contenidos visuales, en radiales. Sin embargo, no se está estableciendo realmente donde al momento se encuentra ya un peligro, que es la Internet como tal. Y considerando sobre todo los últimos tiempos de pandemia, en los cuales los niños, niñas y adolescentes se vieron obligados por materia de estudios, tener un acceso amplio a las redes sociales, a la Internet, y a pasar demasiadas horas sin poder, de alguna forma efectiva, poder controlar el contenido que se está consumiendo por parte de este grupo vulnerable. 3. La circulación de cualquier producto destinado a niñas y adolescentes con envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo. Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación, empresas de publicidad y programas. Otra disposición se encuentra en impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes en horarios de franja familiar. F. Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta ley a las personas que faciliten a los menores libros, escritos, afiches, propaganda, videos o cualquier otro medio auditivo y visual que hagan apología a la violencia, al delito o que tengan imágenes o contenidos pornográficos o que perjudiquen la formación. Esto es medio complejo porque inclusive nuestros noticieros y considerando la situación grave de violencia que atraviesa nuestra región, podemos ver que hay una apología efectivamente a la violencia, al delito, y son dentro de horarios y franjas familiares. Es un tema que definitivamente no se está cumpliendo en nuestro país. Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con la debida anticipación y suficiente notoriedad la naturaleza de la información. Código Orgánico Integral Penal. Aquí podemos ya ver el Código Orgánico Integral Penal ya demostrando conductas punitivas con respecto a la utilización de lo que tiene que ver con pornografía,
y todo lo que tiene que ver con los tipos penales, así como cuánto establece la utilización de pornografía con la utilización de niñas, niños y adolescentes. Conclusiones. Con respecto a la protección de las niñas, niños y adolescentes respecto a su vulnerabilidad, respecto al ciberacoso, es claro que como sociedad enfrentamos nuevos retos por cuanto a las condiciones actuales respecto al acceso a la información, sobre todo para los grupos mencionados, hacen una tarea más complicada, por cuanto cada vez es más fácil interactuar de manera libre y sin seguridad para los niños y adolescentes, convirtiéndolos en blanco fácil para criminales. Estas prácticas delictivas se han incrementado exponencialmente, producto de las difíciles condiciones educativas que ha atravesado el planeta a consecuencia de la pandemia causada por el virus COVID-19, ya que estos grupos vulnerables se encuentran con una sobreexposición sin precedentes a la explotación y el abuso sexual frente a nuevos términos como grooming, sexting y streaming. Cabe señalar que es evidente la falta de políticas claras y efectivas que permitan la prevención y erradicación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, a menos que este cambio se produzca de una manera conjunta y concertada por un amplio conjunto de actores involucrados en la protección de niñas y adolescentes, esta realidad no cambiará. Es necesario concientizar el nivel de vulnerabilidad a la que se enfrenta este grupo en la actualidad, por lo que se vuelve necesario justamente concientizar, explicar, educar, así como informar de estas prácticas a fin de establecer mecanismos de autoprotección ante estos delitos. Agradezco por el tiempo, por la atención brindada. Me despido. Muchas gracias.